Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, una producción del Departamento de Noticias Monumental que busca analizar y mediante entrevistas poner la política a su alcance, poner los temas nacionales e internacionales para que los podamos masticar de una forma más sencilla. Les saluda la jefa de información de Noticias Monumental, Febe Cruz. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es momento de tomarnos un café. Hoy tendremos un programa especial, Matices Internacionales. Sé que a muchos seguidores en Twitter, que desde ya los invitamos a hacernos el reporte en @monumentalcr y en Facebook, en la cuenta de Noticias Monumental. Les gusta mucho el Matices Internacional porque más que un programa se convierte muchas veces en una clase magistral sobre los diferentes temas, y el tema de hoy es bastante importante, lo que está pasando en Estados Unidos, el proceso electoral, estas primarias que ya iniciaron en los estados de Iowa y New Hampshire. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Bueno, hoy en Matices vamos a analizarlo, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso con las informaciones más importantes de este miércoles. Sin duda la que ocurrió a eso hace una hora exactamente, 1 de la tarde con 5 minutos, 43 diputados eligieron a don Celso Gamboa, el fiscal general adjunto, como nuevo magistrado de la Sala Tercera. Es una votación importante, pues si usted lo compara la votación que obtuvo don Celso con doña Patricia Solano, que solo obtuvo 5 votos, don Omar White con 3 votos y doña Sandra Zúñiga con 1 voto, la Asamblea Legislativa le da un amplio respaldo hoy al fiscal general adjunto don Celso Gamboa y lo convierte en el nuevo magistrado de la Sala Tercera, que será juramentado mañana precisamente en Asamblea Legislativa. Le pedimos a don Celso que nos regalara un minutico, por supuesto, para que nos brinde una reacción de este nombramiento, y le agradezco que ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Don Celso, muy buenas tardes. Primero que todo, felicidades, porque ante todo usted es un amigo de la casa, siempre voluntario a trabajar con Noticias Monumental. Buenas tardes y una reacción inmediata de este nombramiento, don Celso. Pues muchas gracias, Fede. Muy buenas tardes para usted, para todos los que nos escuchan. En realidad, pues muy orgulloso, agradecido con Dios, con mi familia, con los amigos que han colaborado para que esos proyectos sean posibles, y por supuesto muy agradecido con las señoras y señores diputados que han depositado de manera muy contundente la confianza en mi persona para desempeñar el cargo como magistrado de la Sala Tercera. Mi compromiso desde ya con la Constitución y la ley, y a colaborar con un gobierno judicial abierto y transparente. Don Celso, usted es un hombre joven, sin embargo ha tenido una trayectoria importante, por lo menos en la política y también en el Poder Judicial. Inició como fiscal en Limón, fue viceministro de Seguridad, después fue ministro de Seguridad Pública de este gobierno de don Luis Guillermo Solís, se separó precisamente para ser fiscal adjunto y ahora es magistrado de la Sala Tercera. Le pregunto, don Celso, usted lleva sangre joven a la Sala Tercera, lleva propuestas, y me gustaría que nos contara más bien qué propuestas nuevas lleva Celso Gamboa a ese alto tribunal. Bueno, Fede, primero quisiera ampliar un poco más atrás. Yo empecé aquí en el Poder Judicial hace más de 21 años limpiando pisos en el Poder Judicial. No hay puesto que no haya desempeñado en la escala jerárquica, y me aprecia mucho eso, y es un orgullo para mí poder haber sentido la carga de trabajo que tienen todos los empleados judiciales. Por supuesto que la propuesta mía ha sido justicia penal de calidad, uniformidad en la jurisprudencia en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, apegarnos a la Constitución y a la ley, y por supuesto transparencia, integridad y honestidad a la hora de emitir cualquier fallo que tenga que ver con la Sala Tercera. Más allá de eso, también estoy muy interesado en el gobierno judicial, en nuestro régimen de pensiones, y participar e interactuar con los distinguidos magistrados y magistradas que van a estar, ahora que voy a tener el privilegio de acompañar en dirigir los destinos del Poder Judicial. Don Celso, bueno, hablamos un poco de las propuestas en Sala Tercera. Evidentemente también llevará una agenda importante de trabajo, algo en específico a Corte Plena. Por supuesto, y le reitero, es como parte de esa nueva generación del Poder Judicial, estoy muy interesado en averiguar cómo está nuestro sistema de pensiones, el régimen de pensiones del Poder Judicial, que es un tema fundamental para la estabilidad de nuestros empleados,
y también, por supuesto, colaborar con las distintas comisiones que integra la Corte Suprema de Justicia, colaborar con la Presidencia de la Corte para poder llevar a buen puerto los proyectos que verdaderamente generen réditos al Poder Judicial, generar credibilidad de la ciudadanía costarricense en el Poder Judicial de Costa Rica. Esas son las metas de Celso Gamboa siendo magistrado. Don Celso, siempre hablamos de una justicia pronta y cumplida. Hay deudas, sin duda alguna. ¿Cómo saldar esas deudas? Dentro de este sistema democrático, precisamente, existen esa capacidad de apelar. En 2 ocasiones ya las sentencias, los procesos demoran más en algunos casos de lo que debieran, pero lo cierto es que en Costa Rica se ejerce una justicia penal de calidad, una justicia penal que responde a los mejores estándares internacionales. Estamos orgullosos de ella, estamos claros que hay que mejorar en la celeridad de los procesos, estamos claros que hay que insistir al Congreso de la República en robustecer el presupuesto del Poder Judicial para poder dar abasto con la cada vez más creciente judicialización de los conflictos por parte de la ciudadanía costarricense, que es otro fenómeno que no controlamos desde el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias a don Celso Gamboa, fiscal general adjunto y nuevo magistrado de la Sala Tercera. Don Celso, desde ya lo invito para que en algún matices podamos conversar largo y tendido en los próximos días. Resto de invitaciones, muchas gracias a usted y a todo el Grupo Monumental, y de verdad sí me siento de la casa. Un fuerte abrazo. Un abrazo para don Celso Gamboa, el nuevo magistrado de la Sala Tercera, que ya lo tendremos en los próximos días acá en esta mesa de matices para que él nos amplíe la visión, la sangre joven y las propuestas que llevará a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, hoy logrando una gran votación por parte de los diputados, 43 de los 52 presentes. Parte de las noticias más importantes que se desarrollaron durante este miércoles, también contarles de otras informaciones, antes de ya entrar con nuestro tema de fondo en este Matices Internacional que tenemos preparado para ustedes, es la situación que están viviendo los cubanos, porque ahí la garganta me fallaba. Hoy conversábamos a las 11 de la mañana con doña Katia Rodríguez, directora de Migración y Extranjería, y ella nos decía que de parte de Honduras, de México y Guatemala tienen reportes de que han llegado más de 1,000 cubanos con visado tico. Estos cubanos lamentablemente se han desesperado y optaron por ir a estos países, por seguir su recorrido hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Se fueron y han llegado a estos países, es el reporte que tiene de Migración y Extranjería, así que queríamos aprovechar desde estos micrófonos, como lo ha hecho el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, don Manuel González, también el canciller, en reiterarle a los cubanos que se están agilizando su salida hacia Estados Unidos. Sabemos que ya se quieren ir, que ya llevan casi 3 meses en este país y que evidentemente su meta es llegar a los Estados Unidos, así que bueno, reiterar el llamado a que tengan paciencia. Ya hoy salieron 2 aviones con 118 cubanos, cada uno de ellos, y así serán los vuelos en los próximos días. También mañana se tiene pautado que salga uno con 190 y otro con 164 cubanos, así que en un mes podrían estar ya abandonando los 4.511 cubanos que se mantienen en los albergues de nuestro país. Así que de esta información que nos contaba doña Katia Rodríguez de Migración y Extranjería, nos preocupa que tantos migrantes estén yendo a estos países y estén llegando con el visado tico de manera ilegal. Los paquetes que ha hecho la Organización Internacional de las Migraciones son los más seguros, son legales, y esperemos que el resto de isleños que se mantienen aún en nuestro país opten por ellos. Esto es parte de las informaciones más importantes generadas durante este miércoles. Vamos a ir a una pausa comercial, 2 de la tarde con 13 minutos. Y regresamos ahora sí con el tema de fondo. Hoy tenemos a don Carlos Cascante, quien es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, para que él nos cuente sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos mucho que aprender sobre eso y mucho que conversar para lograr entender todo el proceso electoral que se da en ese país. Gracias a Carlos J, que nos dice en Twitter, desde ya con matices, me imagino que le interesa mucho el tema internacional y por supuesto las elecciones en Estados Unidos. Y el POAS también dice, momento de matices con tema internacional, elecciones en los Estados Unidos. Vamos a aprender mucho, sin duda alguna, más que un programa, será una clase magistral, así que no se despegue de Monumental. Somos la radio de Costa Rica, 2:15, ya volvemos.
2 de la tarde con 17 minutos. Gracias por seguir con Matices. Hoy nuestro Matices Internacional, decíamos, nuestro tema, las elecciones de los Estados Unidos. Queremos conocer porque ya iniciaron las primarias, viene un proceso largo y un proceso complejo, y por lo mismo quisimos invitar a don Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, para que nos explique un poco de qué se trata las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Primero que todo, don Carlos, buenas tardes, bienvenido a Matices. Muchas gracias, es para mí siempre un placer acompañarlos acá en Matices, y sobre un tema que en lo particular es sumamente interesante, pero además sumamente complejo. Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema de elecciones nacionales unitarias. Quizá lo más cercano que tenemos a lo que vemos en Estados Unidos es lo que acaba de pasar, las elecciones municipales, en las cuales cada municipalidad es un mundo distinto. Son 81 elecciones. Son 81 elecciones. En Estados Unidos son 59 elecciones, porque son 51 estados más territorios que participan del proceso electoral. Entonces, nos encontramos ante un panorama que podemos describir así. En cada estado vamos a tener 2 procesos electorales, uno por cada partido. Exactamente. Pero no necesariamente los procesos electorales van a ser igual en todos los estados, ni van a ser iguales para cada partido. Imagínese. Entonces estamos hablando de 59 procesos electorales por 2 y cada uno diferente. Estamos hablando de 108 procesos electorales con reglas distintas cada uno. Bueno, imagínense, ya ahí está la complejidad. El próximo 8 de noviembre Estados Unidos elegirá presidente. Don Carlos, en las elecciones número 58, una historia de ese país, 2 partidos, demócrata y el republicano, que son los que han estado durante toda la historia. Por un lado, los candidatos del demócrata, doña Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado, y don Bernie Sanders, el senador de Vermont. Y por el otro lado, el partido republicano, que tiene, por lo menos hasta ahora, decíamos, fuera de micrófono, don Carlos, 10 candidatos. Sí, porque generalmente empiezan a renunciar después de febrero. Después de febrero empiezan a renunciar. Hay 2 momentos en la campaña en los Estados Unidos. La primera, los caucus de Iowa, donde se produce una estampida de personas, de precandidatos, que ven que perdido Iowa no tienen mayor posibilidad. Después, a finales de febrero, hay varios candidatos que, si no logran mejorar los resultados de Iowa y New Hampshire, también se van a ir. Porque esto es una carrera, las primarias en Estados Unidos son una carrera de resistencia, que implica 2 elementos. Uno, vamos por los votos de los estados, por los delegados electorales de cada estado, pero al mismo tiempo se da una carrera igualmente fuerte, que es por los fondos para mantener la campaña. Una campaña de una persona, de un precandidato, tanto del republicano como del demócrata, se va a mantener en la medida que cuente con los fondos para seguir pagando todo su equipo de campaña. Cuando los financistas de la campaña, que la campaña en Estados Unidos es completamente privada, es un ejercicio privado. Sí, completamente. No hay ayuda estatal. En la medida que un candidato no tenga dinero, ahí se le acabó la campaña. Entonces hay toda una lucha de recaudar fondos, que a veces es tan importante como la lucha por cada uno de los estados que están en disputa. Y se celebra en un periodo largo de tiempo. Estamos hablando de unas primarias que se extienden prácticamente hasta junio, si no me equivoco. Sí, hasta junio. Con la elección en California y otros estados. Y entonces usted ve que eso se extiende en el tiempo. Entonces, ¿por qué se extiende en el tiempo? Porque en las primarias de Estados Unidos los partidos van a jugar a 2 niveles. El primer nivel que van a jugar estos partidos es a dar cierta apertura de participación de candidatos. Pero el segundo nivel es algo que los politólogos estadounidenses denominan como elegibilidad. ¿A qué denominan elegibilidad? A que los propios partidos van a generar una serie de reglas, de procesos, para que la persona que resulte electa candidato a la presidencia por el partido tenga alguna posibilidad de triunfo. Le pongo un ejemplo. Ayer ganó Bernie Sanders. Ganó una buena cantidad de delegados en un
estado que no aporta tantos delegados como otros. Ya va ganando 15 y Hillary va ganando 9. Pero si usted ve las páginas de cómo va la elección, usted se va a encontrar que Hillary tiene alrededor de 400 y resto de delegados. Y usted va a llegar y Bernie tiene 40 y resto. Y usted, la primera pregunta que va a hacer, pero ¿de dónde salieron este montón de delegados? Sí, de hecho. Básicamente porque el Partido Republicano, para controlar un poco la elección, tiene una categoría de delegados que se llaman los superdelegados, que son alrededor de 700 y resto. Si no me equivoco, la cantidad de delegados del republicano son alrededor de 4.000 delegados. El republicano va por 2.000 y resto. Entonces, ¿por qué se creó la figura del superdelegado? Porque son figuras fuertes dentro del partido, senadores, expresidentes, miembros de la Cámara de Representantes que participan por ellos mismos, por su condición, en la elección del precandidato. Entonces, estos superdelegados se considera que pueden paliar la existencia de candidatos que no sean elegibles, y ya Hillary Clinton ha conseguido el respaldo de una enorme cantidad de superdelegados que no van a apoyar a Bernie Sanders. Cierto. Entonces ya Hillary parte con una ventaja que puede ser que no es absoluta, pero es una gran ventaja, y el objetivo precisamente del partido político es, digamos, restringir la libertad un poco de sus bases electorales para llevar un candidato que sea potable. Don Carlos, antes de iniciar con el análisis de lo que llevamos de las primarias, por lo menos lo que pasó en Iowa y New Hampshire anoche, hay un tema de glosario. Ayer que yo me puse a leer bastante sobre lo que pasó en ese estado, hay un tema de glosario importante para que nuestros oyentes de Matices, decía yo antes del programa, más que un programa, será una clase magistral de lo que pasa en Estados Unidos, el caucus, el supermartes, superlunes, algunos de los términos que ayer yo me quedaba con la duda, y me gustaría que usted nos explique para cuando ya lo escuchemos en noticias y lo veamos en los análisis, sepamos qué es este glosario que encierra todas las elecciones allá en Estados Unidos. En las primarias estadounidenses hay dos tipos o dos procesos, dos mecanismos distintos de elección. Una es la primaria propiamente dicha, que es todo el día abierta a las urnas, la persona llega, está registrada en el partido. Algunos estados incluso permiten que la persona que participe no esté registrada en el partido, eso varía de estado en estado. O sea, las reglas, incluso el número de delegados varía según el estado y el partido. Entonces llega a cualquier hora del día y vota por el candidato o por el delegado de su preferencia, que en principio va a votar por el candidato de su preferencia. Siempre mantenemos esa lógica del gobierno de los Estados Unidos, de las elecciones en Estados Unidos, que no son directas, sino que son indirectas. Y el otro mecanismo que se aplica, si no me equivoco, en unos 20 estados, y a veces los republicanos tienen caucus y los demócratas tienen primarias, y a veces se invierte, pero se aplica el mecanismo del caucus. ¿Qué es el caucus? El caucus es una asamblea, pero es difícil de imaginar. Es como, imagínese usted que en vez de ir a votar, así simplemente ir a dejar el voto, en un gimnasio de una localidad hacemos una reunión del Partido Republicano o el Partido Demócrata. Entonces hay un representante de cada candidato de cada partido, y empiezan a discutir cuál es el candidato más conveniente para el partido. Eso empieza a las 7 de la noche. 7 de la noche. Okay. Una vez que está expirado el tiempo, porque está reglamentado para cada caucus en cada estado, y en cada estado es diferente, el representante se somete a votación. Las personas que van a fungir como delegados de ese condado, y que a su vez van a elegir a los delegados que van a participar de la elección, de la gran elección, en las respectivas reuniones de cada partido. Y se ponen los votos, cada junta vota, y de ahí se saca el resultado final. Eso ocurre en un transcurso de 3-4 horas. El caucus es el caucus. El caucus. O sea, imagínese usted lo interesante que es esto. O sea, al caucus solo van los que tienen mucho tiempo. Sí, por supuesto. Es un lunes en la noche. Imagínese. Pocos irían al caucus en este país, yo creo, don Carlos. Pocos van al caucus en Estados Unidos. Me imagino. O sea, entonces es una elección donde van exclusivamente los fanáticos del partido.
O sea, aquellos que de veras sienten, quieren y aman a su partido. Entonces, es una elección muy cerrada, pero muy interesante el método, ¿verdad? Sí, Nadie se imagina uno que una democracia tan grande como es la de los Estados Unidos, algunos critican que no es una democracia, pero bueno, se produzcan ese tipo de acontecimientos. Hay una regla inusual en algunos caucus. Si algún candidato ponen un límite para el candidato según su votación, si un candidato no sobrepasa el 15%, los votos que obtuvo ese candidato están en el aire, y entonces los de los otros candidatos pueden llegar a decirle a los que son perdedores porque no alcanzan el 15%, que por qué no votan por alguno de los candidatos que se obtuvo más de ese 15%. Entonces se hace una nueva ronda de votación y esa es la ronda de votación definitiva. Es un modelo un poco complejo. Sí, es complejo. Ese es el primer término que nos encontramos, el supermartes. ¿Qué pasa el supermartes? Cuando se habla de super, básicamente se hace referencia a un día específico en el cual se van a definir muchas elecciones. El supermartes es todos los 1 de marzo cada 4 años. Básicamente el 1 de marzo es, para el Partido Republicano, si no me equivoco, se realizan 12 elecciones primarias, y para el Demócrata 11, o al revés, ahora no me acuerdo bien, pero esos son los números. Entonces hay una gran cantidad de delegados en juego. También me gustaría comentarle un poco esto de los delegados, porque el sistema mediante el cual se define cuántos delegados tiene cada estado depende de cada partido, pero hay, digamos, 2 factores que influyen: el tamaño del estado, la cantidad de votantes del estado, pero también la historia política del estado. A los estados que regularmente votan por un partido, a la hora de la campaña de la campaña electoral, ahí es donde más se ponen delegados. Entonces también eso se respeta un poco la tradición electoral de los estados. Don Carlos, ahora sí, para entrar en el tema de las primarias que ya inician la semana pasada en Iowa, Ted Cruz del Republicano logra la mayoría y Hillary Clinton del Demócrata. ¿Por qué inician las elecciones primarias en ese estado y qué tan importante es? Vea, es un estado muy pequeño. Es un estado de 3 millones de habitantes, primero que todo. Pero no sé exactamente cuál es el antecedente histórico, pero siempre, desde hace 50 años inician ahí. No sé exactamente cuál es el antecedente histórico. ¿Cuál es la importancia? Vea, estos primeros estados que estamos viendo definirse es el principio del principio. O sea, no te van a decir quién va a ganar la elección primaria, pero sí va a descartar mucha gente en la elección primaria. Vea que después de Iowa, en el Demócrata renunció O'Malley, que era el tercero en disputa, de una vez se fue, y en el Republicano se fueron de una vez 2, Santorum y no me acuerdo cuál era el otro. ¿Qué es lo que te permite estas elecciones? Número 1, las primarias de febrero todas se realizan, básicamente, las 2 primeras se realizan en un día. O sea, New Hampshire se realiza en un día y no hay otra. Iowa se realiza en un día y no hay otra. Entonces, la atención mediática no se dispersa. Sí. Entonces, el que gane la elección de eso va a tener las cámaras sobre sí durante toda la noche en los Estados Unidos. Entonces, va a tener un comercial gratis gigantesco. Pero realmente no vienen a definirte nada. ¿Por qué? Porque Iowa, por ejemplo, tiene la característica que vimos, que solo los más fanáticos de los fanáticos van a Iowa. Entonces, solo los más fanáticos de los fanáticos votan. Ese no es el votante promedio de los Estados Unidos, aunque eso ha venido cambiando un poco, pero no te define nada. Eso sí, te puede dar un golpe muy duro y un golpe de, digamos, en términos de empuje. Fue el caso de Obama. Obama ganó los caucus de Iowa contra Clinton, y eso lo catapultó por la enorme capacidad mediática que tuvo eso. No estaba previsto que Hillary ganara por ventaja los caucus de Iowa. Y Ted Cruz sí fue una verdadera sorpresa, porque se pensaba que Donald Trump iba a ganar los caucus de Iowa.
en la comunicación política eso fue importantísimo, porque Ted Cruz hace un meeting interesante después, presentándose como ganador, mientras que Donald Trump más bien hace una escena horripilante de perdedor, una escena horripilante de perdedor, en la cual pues puede influir la visión de los votantes de los otros estados. En New Hampshire, ayer gana Donald Trump y gana Bernie Sanders. ¿Qué importancia tiene este estado? Vamos a ver, se esperaba que ganara Bernie Sanders. Sí, era esperable. Por encima de Hillary Clinton. Las encuestas decían que iba a ganar Sanders. ¿Qué fue la importancia para Sanders? Básicamente que las principales cadenas de ayer de los Estados Unidos le permiten o le dan todo el tiempo en un discurso largo, fue un discurso como de 45 minutos, donde él aprovecha para establecer su plan de gobierno, ¿verdad? Tanto en materia de asuntos domésticos como de política internacional. Se considera que New Hampshire es un estado que no favorece a Hillary porque la fuerza de Hillary está en varios sectores, está en los votantes mayores de 50 años y en las minorías o en la diversidad que puede encontrar en otros estados. La campaña de Hillary empezaría a preocuparse si, por ejemplo, en Nevada, en los caucus de Nevada, donde tiene en las encuestas una ventaja de alrededor de 30 puntos, y en las primarias de South Carolina, si no logra obtener el triunfo ahí, porque ahí está previsto que gane. Ahí está previsto que gane. Ahí está previsto que gane por todas las encuestas, habidas y por haber. En Estados Unidos, a la hora de la elección, aquí la gente se sorprende a veces porque tenemos 3 casas encuestadoras. En Estados Unidos, por cada elección son 20 casas encuestadoras. Entonces usted encuentra cosas de promedio, que las encuestas en promedio, cosas de ese tipo. Y ahí está previsto que gane Hillary, y los votantes, al parecer, de ahí tendrían que apoyar a Hillary Clinton. En el caso de la campaña republicana, Ted Cruz da una sorpresa mayúscula ganando en Iowa, pero es muy interesante. ¿Por qué gana Ted Cruz en Iowa? Primero, porque los votantes son más conservadores. Entonces Donald Trump no parece tan conservador para esos votantes. De hecho, en un estudio muy interesante que hicieron, que hizo un Pew Research Center, un think tank muy poderoso en Estados Unidos, hacen un estudio comparativo de los candidatos republicanos en razón de dónde obtienen sus fondos, cuáles son sus posicionamientos, y de la línea de promedio, Donald Trump está más cerca de la línea de promedio, mientras que Marco Rubio y Ted Cruz aparecen prácticamente tocando el límite de lo que puede ser uno como conservador. Ajá. Y Iowa es conservador. Sí, es un estado conservador. Y entonces, por ejemplo, los votantes conservadores republicanos, pues esta se ha vuelto una campaña en el Partido Republicano de demostrar quién es el más conservador. Sí. Consideran que un tipo como Donald Trump, que se ha casado 4 veces, o sea, solución de la familia, que tiene casinos, que tiene, como que no se adapta mucho al estilo de vida cristiano, que por ejemplo un Ted Cruz sí se adapta, o un Marco Rubio un poquito menos religioso sí se adapta, pero Ted Cruz, su discurso es completamente religioso. De hecho, don Carlos, quiero que más adelante veamos algunas figuras, tanto del republicano como el demócrata, específicamente, y analicemos el papel que tienen en toda esta elección. Pero antes yo siempre he tenido la duda, ¿por qué Estados Unidos no vence el bipartidismo? Es interesante, hay que ver históricamente cuál es la situación. La construcción de los Estados Unidos siempre se ha basado, su construcción de identidad siempre se ha basado en evitar los extremos. O sea, todo su sistema político se basa en busquemos evitar los extremismos, busquemos acuerdos en el medio. Por eso su sistema es así, su sistema político, por ejemplo, de un Estado federal, pero estados con muchos poderes, es un mecanismo para unificar y evitar. En el caso del sistema de partidos, que básicamente se consolida a mediados del siglo XIX, hay un asunto primero de finanzas, que son los partidos que se consolidan
financieramente. Muy difícil la campaña, decía usted que no hay ayuda estatal. Exactamente. Entonces se consolidan financieramente y en esa búsqueda del medio y de proteger los intereses, los grandes empresarios financian a los dos partidos. Usted se va a encontrar que generalmente hay gente que le da a los dos lados. Entonces eso consolida que los partidos tengan esa maquinaria de recolección de fondos. Okay. Son las únicas dos fuerzas que lo logran. Hemos tenido candidaturas independientes, pero de gente como Ross Perot, que era un multimillonario, o Ralph Nader, que era un miembro del partido, que él creó el Partido Verde. Si hay otros partidos, sin lugar a dudas otros partidos, pero no tienen la capacidad económica para participar a nivel nacional en una elección. Claro, a veces sí causan sus divergencias. Por ejemplo, en la campaña Bush-Gore, con la participación del Ralph Nader por el Partido Verde, le quitó bastantes votantes a Gore, y muchos consideran que esa fue la razón por la que ganó Bush. Pero bueno, interesante. Pero es muy difícil, y la gente está acostumbrada a dos cosas. Primero, la existencia de los dos partidos, a los cuales considera similares, porque ese es parte del proceso, que no se destrame el país si queda uno, si queda el otro. Y la otra cosa es que hay un enorme abstencionismo. Las elecciones en Estados Unidos tienen más del 40% de abstencionismo siempre, porque la gente ya considera que puede vivir más allá del sistema político. Es decir, sin importar quién esté en la presidencia, no sienten que eso le afecte su vida particular. Es una sociedad que es un poco egoísta en esa materia, ¿verdad? No esa colectividad, no ese elemento. Adelante. No. Y el otro elemento que yo creo que es fundamental es que son estructuras muy consolidadas ya en la forma de organización política. Estamos hablando de partidos gigantescos, o sea, de partidos que manejan presupuestos muy altos. Y además hay una serie de organismos no partidarios en sentido estricto, pero sí de pensamiento, que están ligados a esos partidos. Es decir, hay toda una intelectualidad que piensa en razón de esos partidos. Don Carlos, ¿por qué se cuestiona una verdadera democracia en los Estados Unidos? Porque eso usted me lo decía ahora. Claro. Hay una gente que piensa así, he leído varios artículos. ¿Por qué se cuestiona? Porque no es una democracia directa. Es decir, el voto popular no define quién es el presidente, sino que es un voto mediado por un colegio de representantes, igual que aquí, igual que en las primarias. Es decir, usted lo que nombra es un delegado que usted sabe que va a votar por el candidato de su preferencia. Sí. Hay un voto mediado. Entonces ese voto mediado, ese voto de segundo piso, era lo tradicional en el siglo XIX en todo el mundo. En Costa Rica tuvimos voto mediado censitario. Si usted no tenía tanta plata, no podía votar, y votaba para que eligieran a alguien, para que eligiera al presidente. Es decir, eso era lo normal en muchos países del mundo. Los Estados Unidos nunca dejó ese sistema, por varias razones. La formación de los Estados Unidos fue un proceso caótico durante el siglo XIX. Cambiar las reglas significaba volver a discusiones que ya estaban zanjadas. Entonces, un país que está creciendo como crecían los Estados Unidos a principios del a principios del 20, no podía ponerse a pensar en reformar un sistema político que ya de por sí funcionaba y que garantizaba algo que para ellos es muy importante, que cada estado sea importante dentro de la Unión. Es decir, el hecho de que usted tenga un Senado que, sin importar el tamaño del estado, la cantidad de habitantes, lo representan dos personas, le garantiza a usted que todos los estados se van a sentir contentos. Entonces es un mecanismo de unión. El voto popular, evidentemente, a veces genera situaciones, la inexistencia del voto popular a veces genera situaciones que son odiosas. Por ejemplo, en la campaña de Gore contra Bush, Gore gana el voto popular, Bush gana la elección. Entonces surge el cuestionamiento. Son las reglas del juego de la democracia de todo país. Aquí nos quejamos de cocientes y subcocientes. Sí, la elección de diputados, por ejemplo. Pero bueno, don Carlos, ahora sí, decía que iba a esperar un minuto para conocer un poquito más sobre el tema de las elecciones, para analizar los candidatos. A mí me llama la atención la figura de Hillary Clinton, porque yo desde que tengo uso de razón sé que existe Hillary Clinton y sé que los estadounidenses también.
¿Qué le ha faltado a las campañas de Hillary Clinton? Vamos a ver, en Estados Unidos hay algo que a veces no se observa, que es lo que se llama las dinastías políticas. Es decir, familias que logran establecerse en la arena política y que van de padre a hijo, etcétera, de generación en generación. Bush, Kennedy. Los Bush, los Kennedy. Los Kennedy, digamos que quedaron muy cortados, pero los Bush son de mucha actualidad. Sí. Y ahora los Clinton. Hillary, digamos que siempre ha sido la favorita del establishment del Partido Demócrata. Pero siempre sobre ella pesa el haber sido primera dama de los Estados Unidos, es decir, no brilla con luz propia, sino que se da a conocer como primera dama, y eso siempre afecta cualquier campaña política, es decir, esa figura que no se libera de su pasado, y un pasado tumultuoso en términos familiares, porque en los Estados Unidos están los problemas típicos de la política doméstica importantes, y está también toda la visión de la familia ideal y cosas de ese tipo que digamos que con Hillary le perjudica. A Hillary también le toca vivir una época en los Estados Unidos en que la demografía del país tiende a reducir la base tradicional, lo que llaman los estadounidenses los blancos, whites, así lo dividen, por minorías que se van volviendo más grandes, los latinoamericanos, las minorías negras, las minorías de migrantes, no solo de América Latina, y eso cambia la lógica de los votantes estadounidenses, y candidatos que se acerquen más a ciertos extremos de beneficio a las minorías son mucho más potables para ciertos grupos del electorado que al final en campañas muy parejas definen la elección. Entonces, por ejemplo, en el caso de Barack Obama, la fuerza de Barack Obama la encontró en las minorías, sí, en que él no era impotable para las mayorías y era muy potable para las minorías. Hillary era exageradamente potable para las grandes mayorías, para el establishment, pero poco potable para las minorías. Ahora, en el caso de Hillary y Sanders, lo interesante es que las encuestas de opinión dicen que los dos candidatos caen bien, tienen como un 80% y resto de aprobación cada uno. Entonces, la disputa está en cómo convencer que uno es mejor que otro. Entonces, pueden generarse procesos de ok, ¿cuál puede ser más liberal en algunos casos o cuál puede lanzarse más a un centro? Bernie Sanders es exageradamente liberal. Hillary ha tenido que incluso endurecer un poco su discurso liberal, si aquí se quiere decir, para evitar que ese discurso de Sanders conquiste más de lo que está conquistando en algunas esferas, especialmente en jóvenes. Bueno, doña Hillary ya la conocemos, ex primera dama, secretaria de Estado. Senadora por Nueva York. Senadora, ¿de dónde salió Bernie Sanders? Bernie Sanders es un político de Vermont, con una historia política interesante. Desde su juventud él estuvo metido en juventudes progresistas de izquierda en Estados Unidos. También en Estados Unidos existe el Partido Comunista, existe el Partido Verde, pero son muy pequeños. Y hay esta serie de movimientos jóvenes progresistas donde Bernie Sanders ingresa muy joven, hace un primer intento de meterse en la política, participando para la elección de la Cámara de Representantes, pierde en los 70, y en los 80 inicia una nueva estrategia política. Como candidato independiente, él siempre se ha mantenido como candidato independiente hasta hace muy poco. Participa en las elecciones de alcaldía, está de moda la alcaldía, de un pueblo del cual es nativo, que se llama Burlington, en Vermont. Él gana la elección de forma independiente y se mantiene durante prácticamente toda la década de los 80. Con un alto índice de aceptación popular, es incluso declarado como uno de los mejores alcaldes de los Estados Unidos, y Burlington crece como ciudad enormemente, con políticas sociales muy agresivas, muy fuertes, y eso le da la base política para, a partir de 1991, lanzarse a la Casa de Representantes y ganar un espacio como candidato independiente por la Cámara de Representantes hasta el 2007. O sea, no es un político que sale de la nada, no. Él tiene una carrera política como candidato independiente. Es bien visto por la ala más liberal
En Estados Unidos, cuando hablamos de liberal, es muy diferente a lo que hablamos aquí. No lo podemos igualar a la izquierda, pero digamos que es de ideas progresistas, para que el lenguaje no sea complicado. Y eso le permite a Sanders enfocarse bien con las figuras más progresistas del Partido Demócrata, quienes lo apoyan. Y eso le permite ingresar al Senado de los Estados Unidos en el 2007 y es senador desde esa época. Ve usted que él tiene en la política estadounidense ya 4 décadas. 4 décadas. Casi 4 décadas. Le iba a preguntar, don Carlos, ¿el triunfo ayer de Sanders en New Hampshire complica a Hillary Clinton? Era esperable de acuerdo con la campaña Clinton, ¿verdad? O sea, no la complica, como le digo. Se puede complicar si en Nevada y en South Carolina, donde tiene ventaja en encuestas, no gana, porque si no gana ahí, ya ahí se le empieza a complicar la campaña. Incluso si gana por menos de lo que está pensado que gane, puede empezar a generar dudas en el electorado de su partido, y eso sí le puede complicar mucho la existencia. Hay varias cosas de estructura que favorecen a Hillary. Primero, ha recaudado más dinero. Eso es clave en este asunto. Segundo, no solo ha recaudado dinero para ella, sino que ha recaudado dinero para los políticos locales de su partido en cada estado, cosa que no ha hecho Sanders. Entonces, eso genera que los políticos de cada estado prefieran apoyar al que te da dinero, al que te apoyen en otros procesos, que al que no te da dinero. Entonces, ahí son ventajas que son muy fuertes. En una elección, hasta que no salen los votos, uno no sabe, pero digamos que la campaña de Hillary no se ha preocupado mucho por lo que pase aquí. Creo que podría preocuparse si algo pasa en las otras dos elecciones, porque llegaría con un signo de interrogación al supermartes, el 1 de marzo. Esa fecha es clave. Todos los que nos gusta seguir las elecciones en Estados Unidos, el martes 1 de marzo tenemos la televisión puesta, porque son 23 elecciones. Entonces a cada rato están dando, bueno, declaramos ganador en el estado tal, con tantos delegados a fulano de tal. Entonces van creciendo los números, porque lo interesante de la campaña estadounidense es que usted va viendo cuántos delegados faltan, etcétera, etcétera, etcétera. En el supermartes se definen muchas cosas de eso. Don Carlos, ¿qué papel tiene el actual presidente de los Estados Unidos en esta elección del precandidato demócrata? ¿Tiene algún papel el presidente Barack Obama? No debería de tenerlo, pero sí lo tiene desde el punto de vista de influencia. Lo que las expresiones de Obama han sido un poco apoyando más a Clinton que a Sanders, aunque ha dicho que los dos candidatos le parecen muy buenos, excelentes, y que son el futuro frente a algo completamente opuesto, que son los candidatos republicanos. Pero, el presidente de los Estados Unidos en este último año está más preocupado por su legado de su gobierno que por la lucha dentro de su partido. La lógica de Obama es más bien cómo seré recordado, qué puedo pasar ahora, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué se espera el 20 de febrero en Nevada y Carolina del Sur? ¿Qué podríamos esperar de esta continuación de las primarias? Están en el Partido Republicano. Está claro que Donald Trump lleva una enorme ventaja en ambos comicios, y en el Demócrata lo lleva Hillary Clinton. Hay que ver cómo se mueve dentro del Republicano, porque quizá está más interesante la elección republicana. Bernie Sanders es una figura más mediática. Sí, es un señor que te cae simpático, cuando sale ayer y empieza a hablar de que los Estados Unidos tienen que tener una visión incluso diferente a la de Obama frente al mundo, incluso más abierta. Para los que vemos las elecciones de afuera, digamos, ese sueño de una política exterior de los Estados Unidos mucho más progresista nos llama mucho la atención, y quizá por eso ponemos mucho la atención en la campaña republicana. Y Hillary es una figura más mediática, y Donald Trump nos cae generalmente mal. Sí, de hecho mucha gente se sorprende. Especialmente a los latinos nos cae especialmente mal. Sí, de hecho. Pero yo honestamente creo que está más interesante de seguir, y eso es una percepción muy personal, nadie tiene por qué compartirla. En lo personal me hace más interesante ver la campaña republicana que la campaña demócrata. ¿Por qué? Porque en la campaña republicana se está viendo cómo
Ted Cruz está obteniendo resultados que no esperaban. Incluso el tercer lugar de ayer de Ted Cruz no era esperable. Y Ted Cruz es una figura pues sumamente interesante. Ted Cruz no tiene, digamos que no tiene la línea política tradicional. Ted Cruz es un abogado brillante que estuvo muy metido con la campaña de George Bush, hijo. Por supuesto, tiene 45 años, una persona joven. Es nombrado como abogado del estado de Texas en un puesto clave porque es el abogado que representa al estado de Texas frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Entonces él participa en juicios contra el estado de Texas, defendiendo al estado de Texas, una especie de procurador general, que no es lo mismo, pero para ligarlo con algo que podemos ver en Costa Rica, un procurador general que es el abogado del estado, en este caso del estado de Texas, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, generalmente defendiendo tesis muy, muy conservadoras. Imagínese usted, nada más un detalle interesante, Ted Cruz fue el abogado encargado de defender al estado de Texas por un conflicto entre los Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Texas había condenado a muerte a unos migrantes mexicanos, como 45 migrantes mexicanos. No me acuerdo ahora los delitos. Cuando se detiene a una persona extranjera en un país, lo primero que hay que notificar es al cónsul de ese país que esa persona está siendo detenida. Eso es normativa, eso es derecho internacional, es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Es una norma de aplicación obligatoria para todos los estados que forman parte de la convención, entre ellos los Estados Unidos. El gobierno mexicano presenta una demanda contra los Estados Unidos por haber incumplido esa prohibición. La Corte, en una medida cautelar, le dice al gobierno de los Estados Unidos: deténgase, no los ejecute. El estado de Texas ejecuta. ¿Qué? Eso va ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. El abogado defensor que va a sostener que en el estado de Texas, ni para asuntos domésticos de los Estados Unidos, se tenga que hacer caso a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es Ted Cruz. Y la Corte falla 6-3 a favor del estado de Texas. Y a partir de ahí los Estados Unidos, los estados no tienen que cumplir, los estados dentro de los Estados Unidos no tienen que cumplir las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Primero, el tipo es muy conservador, pero es un muy buen abogado. Sí, de hecho. Le iba a preguntar, porque, don Carlos, analizamos la figura de Clinton y Sanders en el Demócrata, pero ahorita usted mencionaba que está más latente, por lo menos en la mente de los estadounidenses, el nombre Bush, de la familia Bush. Sí, pero no ha tenido éxito. ¿Qué pasó con Jeb Bush? Que uno tenía más expectativa de él en el republicano y se ha quedado. Y hizo una buena campaña de fundraising. Sí. No siempre el dinero lo es todo, aunque Donald Trump sostiene su campaña a punta de dinero, y ayer lanzaba unas críticas durísimas contra las personas que financian su campaña a través de donaciones, porque él está financiando su propia campaña. Claro, es multimillonario, ¿verdad? Sí, pero él ayer lanzaba un discurso que lo hemos escuchado acá, que si usted se deja financiar por alguien, no va a ser los intereses de los Estados Unidos, sino que van a ser los intereses, entonces por eso él se financia su campaña. Pero bueno, Jeb Bush tenía un gran problema, que es que el electorado en los Estados Unidos está cambiando. La gente que está yendo a votar en los Estados Unidos cada vez se está volviendo más polarizada. Se polarizó el voto. Se polarizó el voto. Se polarizó porque la sociedad se está polarizando. Hay, por un lado, una sociedad, digamos, no anticlerical, pero sí no religiosa, y por otro lado, una sociedad que se está volviendo muy conservadora en lo religioso. Y eso está afectando la política también. Entonces, los más conservadores, que son los que van a votar, los que mueven los partidos, están lanzándose a ese proceso, digamos, de polarización. Y Jeb Bush más bien juega un papel de centro en el Partido Republicano. Cierto. Y vamos a ver, los Bush tienen lazos muy fuertes, incluso familiares, con América Latina. Jeb Bush es el gobernador de la Florida. Entonces, no pueden lanzar ciertas diatribas nacionalistas
que otros sí están lanzando. Por ejemplo, usted hace un análisis del discurso de tanto de Trump como de Ted Cruz, como de Marco Rubio, que también es hijo de migrantes cubanos, senador por la Florida. Si usted oye los discursos de esas personas, usted se va a dar cuenta que hay una noción de que ellos tienen que evitar el declive de los Estados Unidos. Están recurriendo a algo que se dio a finales de los 70 también en el discurso de Reagan. Era un discurso muy conservador, que es: los Estados Unidos tienen que resucitar, porque si no resucitan ahora, simple y sencillamente van a ser tomados por los otros países. Entonces ayer Donald Trump hablaba de la amenaza japonesa, de la amenaza alemana, de la amenaza de todo el mundo contra los Estados Unidos. Y ese discurso nacionalista, que es muy simple, es muy simplista, pero muy bien recibido. Puede ser muy bien recibido por lo simple que es. Mientras que si otro candidato se pone a hablar de los grandes problemas sociales, eso tal vez no sea tan fácilmente captado por cierta votación de los Estados Unidos. Don Carlos, vamos a ir a una pausa, ya vamos a venir a hablar de Donald Trump. Quería dejarlo de último porque sé que es un tema, es todo un fenómeno, el fenómeno Trump. Vamos a hablar de Donald Trump, este candidato republicano al regreso del voto latino, que es importante, y también de la fase final del gobierno del presidente Barack Obama en este Matices Internacional. 2:58. Vamos a la pausa y regresamos con más. 3 de la tarde con 1 minuto, continuamos con más de Matices, hoy nuestro Matices Internacional, las elecciones en los Estados Unidos. Nos acompaña don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Ya hemos analizado, por supuesto, el proceso electoral de los Estados Unidos, lo que ha pasado en las elecciones primarias en Iowa y también New Hampshire, pero le pregunto a don Carlos, ahora quería terminar la última media hora del programa con estos temas. Donald Trump, que es todo un fenómeno. Podemos decir que ya existe el fenómeno Trump, y yo me pregunto, porque con su discurso que usted decía hace unos minutos, que es simplista, que nos cae mal a los latinos, hay que decirlo, sí, lo odiamos los latinos, ¿a quién representa en Estados Unidos? Bueno, la base de votantes de Donald Trump es gente ya mayor, gente que se crió en un clima de Guerra Fría todavía, y donde ese discurso es muy útil. Pero, bueno, sobre la figura de Donald Trump hay que decir que era mediático antes de las elecciones. Recuerde que Donald Trump era el dueño del concurso Miss Universo, sí. Todos lo habíamos visto metido en el mundo de la farándula. Tenía su programa de televisión semanal. Sí. O sea, era un tipo ya famoso, es un tipo que sabe lo que los medios les gusta oír. Sí, sabe vender. O sea, Donald Trump en un debate tacha de homosexual a otro candidato republicano. A Ted Cruz le digo. A Ted Cruz. Lo podemos decir, sí, lo podemos decir. Dígalo usted. Mariquita le dijo. Sí, dijo. le dijo. Porque decía que sus políticas eran muy suaves. Eso evidentemente copa la atención del debate. Sí, él sabe cómo jugar con eso. Entonces, lo que muchos expertos, incluso el expresidente Jimmy Carter, decía es que él prefería a Donald Trump que cualquiera de los otros candidatos del republicano. Lo decía por esto, que es un argumento que puede ser válido. Donald Trump es un tipo de medios. Él va a decir lo que los medios quieran escuchar. Sí. Sabe venderse. Y usted, siendo periodista, sabe que hay figuras que ustedes entrevistan por lo que dice. Sí, aquí hay políticos que porque uno son sabe, noticia. Uno sabe que cuando usted entrevista a ese político va a decir cosas polémicas, sí, y va a generar discusión. Sí. Ese es Donald Trump en los Estados Unidos. Pero también se sabe que Donald Trump no tiene una línea regular. Para ponerlo en términos de broma, en Saturday Night Live hicieron un sketch con Donald Trump, lo llevaron al programa. Saturday Night Live es el programa de comedia pues más famoso de los Estados Unidos, 30 y resto de años. Es un programa prime en los Estados Unidos. Llevaron a Donald Trump, hicieron un debate donde Donald Trump era el moderador. Uno de los candidatos se llamaba Donald y el otro se llamaba Trump, y eran representados por Donald Trump los tres. Entonces se abría el debate, Donald decía una cosa, la misma persona, y Trump le replicaba con todo lo contrario. Él siendo el mismo. Siendo la misma persona, nada más hacían el juego de cámaras.
Entonces, un poco lo que quería reflejar y hacer la comedia básicamente era que Donald Trump cambia de opinión según los medios le digan que tiene que cambiar de opinión. Y si cuando se pelea con un tipo de Fox y le dice y lo saca de o CNN, Jorge Ramos de Univision. Jorge Ramos de Univision, sí. Cuando saca al periodista de ahí lo hace con toda una intencionalidad, porque ese día Donald Trump va a salir en todos los medios. Él vende eso. Vamos a ver cuánto le alcanza ese discurso. Mientras que los otros candidatos que están punteando, tanto Rubio como Ted Cruz, no son de los que cambian de ideas. No. Son gente, por ejemplo, si usted ve la vida de Ted Cruz, usted se va a dar cuenta que desde siempre él estuvo metido en organizaciones religiosas, en organizaciones de libre mercado. Es decir, su visión religiosa choca con la propaganda de Trump. Por ejemplo, usted ve un anuncio de Trump, es un anuncio espectacular, casi lo mismo que hacen para programas como Miss Universo, cosas así. La campaña de Ted Cruz es básicamente él sentado con su familia, que se ha divorciado, tiene 2 hijos, sus mascotas, se sientan en una mesa a comer, y el anuncio es cómo ellos están rezando por el bien de los Estados Unidos. La familia ideal. La familia ideal, eso es lo que están vendiendo. Y en una sociedad que está entre 2 extremos de o somos profundamente religiosos o somos profundamente anticlericales, él logra captar un electorado en esa línea. Ahora, hay que decir una cosa. Los analistas en Estados Unidos dicen que la campaña de primarias es muy distinta ya a la campaña nacional. ¿Por qué? Porque en la campaña de primarias, como vota menos gente, y la gente que vota es la más fanática del partido, el hueso colorado del partido, entonces el discurso es muy polémico hacia esa línea. Entonces, pero que con esa gente no se gana la elección presidencial, la nacional. No. Entonces, lo que se produce es una moderación del discurso. Entonces, puede esperarse que por el propio ejercicio del establishment de cada partido, los candidatos, uno más lanzado hacia la izquierda, hacia el progresismo y otro más a la derecha, traten de que su discurso para captar ese electorado que le gusta más el centro sea disminuido. Y cuando llegue al gobierno hay tal serie de elementos, de controles y subcontroles y etcétera. Estados Unidos es una potencia porque no hay, se evita el aspecto personal. Es decir, es muy importante elegir el presidente, pero el sistema debe evitar que las locuras de un presidente arruinen el país. Sí. Eso es un sistema político. O sea, los sistemas políticos funcionan sobre la base, los buenos sistemas políticos funcionan sobre la base de limitar el error personal a partir de cuadros burocráticos bien establecidos, de un modelo de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lleguen a la presidencia, evidentemente se van a dar cuenta de que no pueden votar, en el caso de los republicanos, el Obamacare, que no lo pueden desmantelar con una firma de ellos, y los más de izquierda se van a dar cuenta que no pueden sacar a los Estados Unidos de donde están metidos en el mundo. O sea, no pueden abandonar las bases en Japón, no pueden entonces ese proceso de moderación sostenida del discurso hasta que se logra la figura. ¿Sí? Pero don Carlos, a ver, en un panorama que Donald Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos, ¿qué podría pasar? Aunque no queramos los latinos, ¿es sostenible esa figura de venderse como se vende? ¿O tiene que, como usted decía, construirse a que el presidente tiene que ser de esa forma en los Estados Unidos? Vea, va a tener... Es mejor analizar el pasado que predecir el futuro. Yo no creo que pueda mantenerse un discurso así, en primer lugar porque terminaría con los Estados Unidos peleados contra el resto del mundo, ¿verdad? Sí. Un presidente de los Estados Unidos no puede salir a decir, como decía ayer Donald Trump, que vamos a sacar a los japoneses de nuestro país porque su inversión nos está sacando empleos. El presidente de Estados Unidos está en constante vamos a sacar a latinos. Vamos a sacar a los políticos y vamos a poner a nuestros empresarios que son los mejores del mundo a negociar y entonces no nos van a agarrar de tontos. Básicamente ese es lo sí, ayer. Y vamos a ver, hay un voto latino que va a tener que ver en la campaña general que le puede perjudicar mucho. En las últimas elecciones el estado de la Florida ha sido claro.
ya lo tiene perdido de principio. Si el Partido Republicano va con Donald Trump, lo tiene perdido. ¿Qué tan importante es el voto latino? A eso iba. Depende del estado. Depende del estado. En Florida es clave. En Florida es clave, aunque ya está haciendo menos, o sea, es un voto de hijos de latinos. Entonces se van perdiendo las raíces, pero Florida en las últimas elecciones ha sido lo que los estadounidenses llaman un swing state. En la campaña ya nacional, hay estados que usted ni mete plata porque sabe que va a perder. Por ejemplo, los republicanos saben que van a perder Maryland, porque Maryland nunca ha votado republicano, es el estado más liberal de los Estados Unidos. Maryland. Saben que California posiblemente lo pierden y lo han perdido. Igual que los demócratas saben que Texas lo van a perder. Entonces ahí la campaña es reducida y es como un juego, y como es un juego de todo al ganador, de nada sirve que yo invierta ahí si al final todos los representantes van a ir a los partidos, a diferencia de las primarias, porque en las primarias en muchos estados hay repartición de delegados. Entonces no perder por mucho puede ser un buen triunfo. ¿Alguno de los republicanos, dado el tema de este ataque directo de Donald Trump hacia los latinos, ningún republicano ha tomado como esa bandera de acercarse a ese voto latino para contrarrestar un poco la fuerza de Donald Trump? Un poco Marco Rubio, Ted Cruz no, porque Ted Cruz más bien ha rehuido de sus raíces latinas, y una de las cosas que en medios a veces ha sido atacado, Fox, que es la cadena de noticias más conservadora de los Estados Unidos, incluso hablaba de la necesidad de que ganara Trump para no dejar a 2 cubanos en el gobierno, con esos términos. Bueno, imagínese. Entonces, Ted Cruz no, Rubio sí, Jeb Bush posiblemente sea el que más pueda tomar esa bandera a favor del voto latino, ¿verdad? De rescatar eso, porque ha vivido en un estado que ya es en gran parte latino. Pero hay que ver cómo le va a Jeb Bush en las otras 2 que están lanzadas hacia Donald Trump. A ver cuánto se pueda sostener. O sea, se veía como al principio con Jeb Bush, creo que a todos nos pasó lo que pasa cuando uno no está dentro de un país y no puede ver las dinámicas de ese país, y en el caso de los Estados Unidos, la complejidad de ese país. Conversábamos ahora con la realizadora y usted lo diferente que puede ser Estados Unidos. Sí. Texas es una cosa, Nueva York es otra. Completamente. El centro de los Estados Unidos, los estados graneros de los Estados Unidos son una cosa, las costas son otra, el sur es diferente que el norte. Los Estados Unidos, nosotros tenemos un imaginario mediado por Estados Unidos imperio. Entonces creemos que cuando hablamos de imperio hablamos de algo muy, muy coherente en su forma de ser, en su identidad. Y los Estados Unidos más bien tienen identidades muy diversas dentro de su país y están encadenados a sí mismos más bien por valores ideológicos muy fuertemente establecidos. Entonces es un país muy distinto en cada una de sus estados, de sus partes. Eso te genera esa serie de procesos, ¿verdad? Que un candidato sea muy popular en otro estado y en otro simplemente no lo sea. Don Carlos, de los candidatos demócratas, Sanders y Clinton, ¿qué tan cercanos son al voto latino? Es interesante, es una pregunta que en realidad... Porque uno se imagina, en el peor de los panoramas para todas las personas que viven en los Estados Unidos, que Trump ya sea el candidato republicano y que el demócrata quiera acobijar a ese voto latino. Vamos a ver. ¿Qué tan inteligente sería y qué tan factible? Sanders, el electorado de Sanders no es de minorías. El electorado de Sanders es de clase media blanca, como dicen ellos. No existe el blanco perfecto, pero ellos manejan esas divisiones. Sí. Mientras que Hillary es más de minorías. ¿Okay? Entonces, podría ser Hillary podría recobrar más el voto latino que Sanders. Pero creo que contra el republicano, contra Jeb Bush tendría mayores posibilidades con el voto latino. Bueno, hemos analizado. Pero eso va a depender, perdóneme, de el discurso sobre migración, que en el Partido Republicano ha sido completamente anti-inmigración, mientras que los demócratas son más abiertos a ese proceso migratorio y no creo que inicien un proceso
que socave los logros de Obama en esa materia, ¿verdad? Don Carlos, para aprovechar estos últimos minutos, ya hablamos prácticamente de las figuras más importantes de estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, hablamos de los partidos, de los retos que vienen con el tema del voto latino, de figuras importantes. Decía usted, y yo le preguntaba sobre la influencia del presidente actual Barack Obama, que ya no podrá acceder a un tercer periodo, la importancia de él en la elección del precandidato demócrata. Usted me decía que no, que él está pensando en la recta final. Es una visión personal. Sí, en la recta final de su gobierno podría estar pensando, ¿y por qué se le va a recordar? Eso es lo que lo tiene pensando según su perspectiva. ¿Por qué se le va a recordar a Barack Obama en los Estados Unidos? Tal vez matizo, ya que estoy en matices. A eso se trata. Esa visión de cómo se va a recordar. En Estados Unidos se habla mucho generalmente del legado de los presidentes. Sí. ¿Por qué se habla del legado de los presidentes? Porque es una forma de que el presidente se centre en ciertas prioridades. En un país tan grande, con tantas complejidades, con tantos gobiernos, el fijar una lógica de prioridad es muy importante. Entonces eso del legado es en qué va a priorizar el presidente. Y esa línea de prioridades. Obama internamente tiene como prioridad el sistema de seguridad social. El Obamacare. Entonces, esa es una línea que él no va a dejar. Tiene que dejarlo muy amarrado para que nadie venga a despedazárselo. Entonces va a seguir puntuando en eso. Lo otro en lo que quiere ser recordado Obama es en el asunto de armas en los Estados Unidos. Y el discurso que él da, donde incluso suelta en llanto hacia los sucesos de una escuela en los Estados Unidos. Sí, hace poco. Eso digamos que es una línea que él también lleva de regular más las armas en los Estados Unidos. Creo que es algo por lo que él quiere ser recordado. En el tema económico, Obama va a poder decir que él recibe el país en recesión y lo empieza a sacar de la crisis. Eso va a poderlo decir. Y en lo otro que él quiere ser recordado, acuérdese que Obama recibe el Premio Nobel de la Paz, nomás empezando su gobierno, en una de esas extrañas elecciones de Oslo. La política internacional de Obama, su discurso de volver a tener un país respetado en el mundo, va a ser muy recordado por dos cosas. Una muy mediática, las dos muy mediáticas, pero por tres cosas. Dos muy mediáticas, la otra no tan mediática. Dos mediáticas, el restablecimiento de relaciones con Cuba. Sí, muy mediática. Muy mediática. Histórica, después de 5 décadas. El proceso de negociación con Irán, o sea, volver a Irán a la comunidad internacional, que por cierto, Marco Rubio y Ted Cruz dijeran que era un desastre y que había que, apenas llegaban, eliminar eso. Conforme Cuba también han sido bastante retrógrados. Sí, bastante. Y lo otro que es el convenio transpacífico en materia comercial, que es un mecanismo que inventa la política exterior de Estados Unidos para limitar el poder de China en el Asia-Pacífico, que digamos que es uno de los miedos geopolíticos de los Estados Unidos, el crecimiento de China en el Asia-Pacífico. Vamos a ver si la Alianza Transpacífica se consolida y le da eso a los Estados Unidos, y si se consolida y logran aislar, digamos, a China por los próximos 20, 30 años, evitar por lo menos el crecimiento de China en ese lado del mundo que parece inevitable, o parecía inevitable hasta hace unos meses, serían, digamos, las líneas que se van a recordar de Barack Obama. Cosas buenas, don Carlos, porque las que usted me mencionaba que son mediáticas son buenas por lo menos, pero ¿por qué? ¿Qué error le recordarán los estadounidenses a Barack Obama? Eso es... los presidentes cometen muchos errores y en 8 años se cometen el doble de errores que se cometen en 4. Primero, creo que se le recordará como un presidente que fomentó la lucha entre poderes muy fuertemente. O sea, Obama, su amenaza de resellar todas las leyes, es una amenaza muy fuerte que rompe, digamos, con la lógica de diálogo entre poderes en los Estados Unidos. Se le recordará por no haber podido
solucionar el problema del Estado Islámico, por mostrarse débil ante el gobierno de Siria y no tomar la decisión de evitar las matanzas en Siria. Eso va a ser una queja constante, de permitir que Siria se dividiera para no intervenir por miedo a las consecuencias y permitir ese nacimiento del Estado Islámico, y posiblemente, dependiendo de cómo le salga la jugada en Medio Oriente, porque los Estados Unidos lo que están intentando es lograr que Medio Oriente tenga una estabilidad a partir de un equilibrio de poder. Si ese equilibrio de poder no le sale y Medio Oriente se destrama aún más en su manejo, va a ser recordado como uno de los presidentes que provocó ese destrame de poder. Claro, esas críticas provienen especialmente de los que consideran que los Estados Unidos debe comportarse más imperialmente y ser un gendarme de la paz mundial. Contra el terrorismo, a pesar del golpe a Al Qaeda con la muerte de Osama, sí le van a reprochar el tema de que el Estado Islámico creciera y se convirtiera en una amenaza. ¿Estados Unidos específicamente? Yo creo que sí, se lo van a sacar, y es uno de los elementos más fuertes que va a salir en la campaña, porque vamos a ver, en Estados Unidos generalmente lo internacional no es tan importante en una elección nacional, pero ISIS es muy mediático, sí, entonces gente como Donald Trump agarra a ISIS y dice, no, lo que los Estados Unidos tenía que hacer era poner gente en el terreno y eliminarla como se elimina el cáncer, por extirpación. Es lo que ha dicho. Exactamente. Ese tipo de cosas pues quedan en la memoria, y la verdad es que los Estados Unidos fue bastante débil en su tema respecto de Bashar al-Assad. Incluso, por ejemplo, cuando Obama lanza la amenaza de que si Bashar al-Assad usa armas químicas, Estados Unidos intervendrá, y las usó y no intervino, bueno, apague y vámonos como potencia, ¿verdad? Bueno, ya por último, don Carlos, para regresar al tema de las elecciones primarias, estábamos ahí, evidentemente la figura de Barack Obama era importante analizarlo porque será él el que deje el poder. ¿Qué sigue? Ya después de ayer en New Hampshire, ¿qué sigue en los próximos meses? Vamos a ver, terminamos el mes de febrero con 2 primarias más, en Nevada, que es un caucus, de lo que hablamos, sí. Y South Carolina, y pasamos a marzo 1, que es el día, digamos, de los más mediáticos, porque es el supermartes. Ese es el supermartes. El supermartes, es como en las primarias ese es como el supertazón que vivimos en el domingo, más o menos. En las primarias. Y desde muy temprano se van a dar resultados electorales, porque es a lo largo de todo el país. Imagínense, recorre prácticamente todo el país, desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. Entonces es una noche de cobertura muy larga, muy fuerte y muy interesante, porque al final de esa noche ya se desgrana los que sí continúan y los que ya definitivamente tienen que dar un paso al costado. O sea, ahí es donde usted va a ver quiénes van a llegar en la carrera hasta el final y quiénes se quedan. Del lado demócrata no va a pasar eso, pero por eso le digo que es más interesante la republicana. Pero podría pasar en el demócrata, que o Sanders o Hillary digan no más. No, ese es el escenario. No lo veo como escenario, salvo que Sanders salga muy mal. O sea, vamos a ver, si se analiza cómo están las encuestas, pero las encuestas son la toma de un minuto, de un día, una fotografía, no es una película, es una fotografía. Sanders ha venido reduciendo ventajas respecto de Hillary en la mayor parte de los estados, pero parece que está llegando a su techo, mientras que Hillary se ha mantenido en su techo. Es decir, en algunos 20, en algunos 10, en algunos 30, en algunos 40. Si Sanders no logra reducir eso, pues se va a ver en un predicamento el supermartes, pero también puede hacer una campaña de no me rindo hasta el final, porque esto es por principios, no es por presidencia, ¿verdad? Sí. Que podría ser el discurso de Sanders. Y en el republicano sí, evidentemente. Y en el republicano tenemos una gama muy grande de candidatos que después del supermartes sí, muy probablemente empecemos a ver renuncia a la campaña o me uno a la campaña de fulano de tal, y cosas de ese tipo. Ya más bien una pelea por ganar cuotas de poder de los que no resulten ya lanzados a la última parte de la campaña, que todavía faltarían bastantes estados por resolver, pero que sí nos definiría quiénes son los caballos, para ponerlo en términos de carrera de caballos, quiénes son los caballos que van hasta el final. En julio iniciarían entonces las convenciones. Las convenciones serían
junio, si no me equivoco, no lo tengo ahora presente. Creo que es en julio. En julio, sí, un mes después. Y ya en la recta final, julio, hasta y ya noviembre. A partir de ahí, la campaña en Estados Unidos empieza a tomar fuerza hasta noviembre, hasta el día de las elecciones, que es tal vez un día también, si la campaña está cerrada, bastante emocionante. Ya se nos está agotando el tiempo, don Carlos, pero yo quería, voy a tener que matricular en la Universidad Nacional para recibir clases con usted porque me encantó el tema y sé que a muchos oyentes y televidentes que nos verán por la noche también. Ya por último, don Carlos, y sin jugar que somos magos, ¿quién podría ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos? Vea, yo prefiero analizar el pasado que adivinar el futuro, porque cuando uno intenta adivinar el futuro, se produce lo que los estadounidenses llaman wishful thinking, pensar a partir de lo que yo deseo que ocurra, a partir de como si yo fuera un votante más en Estados Unidos y dijera, bueno, yo quiero que gane tal persona. Sí. Entonces prefiero nunca arriesgar a lanzarme a decir va a ganar tal persona o va a ganar tal otro. En la campaña de Obama, todos los que seguíamos la elección decíamos, Hillary se lo va a llevar de calle, Hillary se lo va a llevar de calle. No, y Obama terminó llevándose de calle la elección. Entonces, uno nunca sabe cuándo una sociedad puede cambiar de opinión muy repentinamente. Aquí lo vivimos. Y si hay un proceso como el que le digo, en que los dos candidatos caen bien y hay una gran cantidad de abstención y una gran cantidad de indecisos, eso cambia completamente la elección, porque la gente se puede decidir muy rápidamente en una o en otra, o ser muy variable. Entonces es preferible más bien examinar el proceso y ver, cierto. Y ponernos a pensar por qué ganó qué posibilidades tiene este. Bueno, cierto, don Carlos, aquí lo vivimos también, hace 2 años y medio era otra persona el presidente de la República y cambió en Costa Rica, así que también en Estados Unidos estaremos atentos. En el transcurso de un año cambió el presidente de Costa Rica del 2014, ¿verdad? Entonces sí, evidentemente puede con todo ese montón de candidatos en los Estados Unidos cambiar, estaremos pendientes. Gracias a don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, por estar con nosotros, don Carlos. Una riquísima conversación y hoy yo sé que aprendimos un montón. Muchas gracias. No, yo lo disfruto mucho. Lo disfrutamos más nosotros y por supuesto nuestros oyentes. 3:26, terminamos este Matices Internacional. Hoy el análisis de las elecciones en los Estados Unidos. Ya casi vamos a compartir el podcast en redes sociales, por si usted se perdió alguna parte, pueda después escucharlo. Y a las 8:30, no, más bien a las 10:30, iremos en diferido a través de Canal 2 porque hoy hay partido. Nos vamos, estuvo con ustedes Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental. Nos reencontramos a las 7. Hoy tendremos un resumen de noticias de 7 a 7:30. Siga con Monumental, la radio de Costa Rica. Feliz tarde para todos. Gracias, don Carlos. En el Control Master estuvo conmigo Esteban Cubero, en la realización Cecilia Maimó. Nos vamos. Hasta luego.